¿Alguna vez te ha pasado que estás sentado tranquilamente en el sofá y de pronto tu perro se acerca, toma tu mano con su boca y la aprieta con una suavidad increíble? Es ese gesto que no llega a ser un mordisco, pero que te hace preguntarte, ¿qué está haciendo? ¿Me quiere decir algo o es que se le olvidaron sus modales? Para nosotros, ver esos dientes tan cerca de nuestra piel puede ser un poco desconcertante, pero la realidad es que lo que estás viviendo no es un mal hábito ni una travesura, es una de las conversaciones más dulces y antiguas que existen entre nuestras dos especies. Tu perro está usando su boca no como un arma, sino como una herramienta de conexión emocional. Hoy, en Manual Canino, vamos a descubrir la extraña razón por la que tu perro te muerde suavemente las manos. Vamos a traducir ese lenguaje de dientes a palabras humanas para que entiendas que ese pequeño gesto es en realidad una de las mayores pruebas de amor que él puede darte. Quédate hasta el final porque te contaré cómo diferenciar un mordisco de afecto de una señal de estrés que no deberías ignorar. 1. El software de cachorro. El control de su fuerza. Para entender por qué tu perro adulto hace esto, tenemos que mirar un poquito hacia atrás, a sus primeros días de vida. Cuando los perros son cachorros, su boca es su principal forma de descubrir el mundo. Durante sus semanas de juego con sus hermanos y su madre, aprenden algo que los científicos llaman inhibición de la mordida. Es como un software que se instala en su cerebro. Si muerden muy fuerte a un hermanito, el juego se acaba. Si lo hacen con mamá, ella les pone un límite. Por eso, cuando hoy toma tu mano con esa delicadeza extrema, te está demostrando que tiene un control total sobre su instinto de caza. Te está diciendo que eres parte de su círculo íntimo y que confía tanto en ti que puede jugar con sus herramientas de caza sin hacerte el más mínimo rasguño. Es su manera de decirte: sé que eres delicado y te cuido. 2. El spa social. Un ritual de mimos para la manada. Aquí es donde entra una de las razones más hermosas. En el mundo animal existe algo llamado aseo mutuo. Seguramente has visto fotos de monitos quitándose cosas del pelo o gatos lamiéndose entre sí. Para los perros, esto no es solo higiene, es una forma de mantener a la familia unida y relajada. Cuando tu perro mordisquea suavemente tu mano, está realizando una versión de este ritual contigo. Al hacerlo, el cuerpo de tu perro, y probablemente el tuyo también, libera oxitocina, que es la hormona del amor y el vínculo. Ese contacto suave ayuda a que su corazón lata más despacio y a que se sienta seguro a tu lado. No te está mordiendo, te está dando un abrazo con los dientes para decirte que eres de su familia y que se siente en paz contigo. 3. Tu mano es su periódico favorito. Tu perro vive en un mundo de olores que nosotros apenas podemos imaginar. Mientras nosotros tenemos unos 6 millones de receptores olfativos, ellos tienen hasta 300 millones. Para su nariz, tus manos son como una torre de transmisión de noticias que cuenta todo lo que hiciste en el día, dónde estuviste, con quién hablaste y hasta qué comiste. Pero hay un secreto extra. Los perros tienen un sensor especial en el techo de la boca llamado órgano vómero-nasal. Al tomar tu mano con su boca, están llevando esas moléculas de olor directamente a ese sensor para leerte en alta definición. Es su forma de reconectarse contigo después de que estuviste fuera. Al morderte suavemente, está confirmando que sigues siendo tú y analizando químicamente cómo te sientes hoy. Es literalmente su forma de ponerse al día contigo. Antes de seguir, si te gusta aprender a escuchar lo que tu perro te dice sin palabras, no olvides suscribirte a Manual Canino y darnos un me gusta. Nos ayuda mucho a que más personas entiendan a sus peludos de la forma correcta. 4. El estornudo de juego. Su código de paz. ¿Has notado que a veces este mordisqueo viene acompañado de un pequeño estornudo? No es que tenga alergia, es lo que llamamos una metaseñal.
Es como si tu perro pusiera un subtítulo a sus acciones que dice, oye, todo esto que estoy haciendo, incluso este mordisco, es puro juego, no es una amenaza. El sistema nervioso de los perros a veces se emociona mucho durante el juego. El estornudo es como un botón de reseteo para que la emoción no suba demasiado y se convierta en algo serio. Los perros que usan este recurso y muerden suavemente suelen ser muy inteligentes socialmente y cuidan mucho su relación contigo. Es su forma de asegurar que la diversión sea siempre segura para ambos. 5. Una invitación a que te quedes un ratito más. A veces, este gesto es simplemente su forma de pedirte atención o autonomía. Si dejas de acariciarlo y él busca tu mano con su boca, no está siendo mandón, te está enviando una invitación silenciosa. Para él, tus manos son la fuente de todo lo bueno: caricias, comida y seguridad. Sujetar tu mano es su manera de decirte, no te vayas todavía, me gusta estar así contigo. Los perros que sienten que sus dueños respetan estas pequeñas peticiones suelen ser mucho más tranquilos y felices porque sienten que tienen voz en la relación. ¿Cómo saber si está cómodo o estresado? Aunque este mordisqueo suele ser puro amor, siempre es bueno observar su cuerpo para asegurarnos de que no esté sobreestimulado. Aquí tienes 3 señales de que es momento de parar el juego. El ojo de ballena. Si ves que se le nota mucho el blanco de los ojos mientras te muerde, está bajo estrés. Cuerpo rígido. Si su cuerpo se pone tenso o sus orejas se aplastan hacia atrás, ya no se está divirtiendo. Lamedura de labios o bostezos. Son señales de que está intentando calmarse porque la situación le genera tensión. Si esto pasa, no lo regañes, simplemente detén el juego con calma y dale espacio. Recuerda que su capacidad para entender por qué estás molesto dura pocos segundos. Si lo corriges después, solo lo confundirás. Tu perro no tiene palabras para decirte cuánto te agradece que lo cuides, pero tiene miles de años de historia grabada en sus gestos. Ese pequeño mordisco suave en tu mano es su forma de decirte que eres su manada, su lugar seguro y su familia. Él ya decidió que tú eres el centro de su universo. Aprender a entender estos comportamientos es la mejor manera de devolverle todo ese amor. Así que la próxima vez que sienta tu mano entre sus dientes, sonríe. Te está enviando una de las cartas de amor más sinceras del mundo animal. Si este video te ayudó a ver a tu mejor amigo con otros ojos, compártelo con alguien que también tenga un peludo en casa. Gracias por estar aquí en Manual Canino y por esforzarte cada día en ser el humano que tu perro cree que eres. Nos vemos en el próximo video.